Cuando la tierra en que naciste y el cielo que te cobija se vuelven agresivos, en cuando ya no hay horizontes, cuando la propia existencia es la que está en riesgo, solo caben dos opciones: esperar que las cosas mejoren, que suceda algo que tú ya no dominas, externo a ti, que te resuelva el problema, o bien ser tú el protagonista del cambio, buscando un espacio alternativo donde reconstruir ese presente y hacer posible un futuro con menos inseguridades. Ciertamente no es una opción fácil, y no todos son capaces de asumirla. Por eso siempre he pensado que detrás de cada persona que emigra hay un héroe, hay una heroína, ¿no? Porque no hay certezas en quien emigra, solo hay sueños, hay sí muchos deseos de superación. El impulso por la supervivencia es acogido con todas sus consecuencias. Y así sucedió en la aurora de los tiempos, cuando el ser humano daba sus primeros pasos en nuestro planeta, como cazador y recolector, se trasladaba detrás de contextos más apropiados, que le dieran comida, que le dieran cobijo. Podríamos decir que el ser humano ha nacido transhumante, ha nacido peregrino, emigrante. Con los cultivos y la domesticación del ganado, el ser humano se volvió más sedentario. Sin embargo, cuando el fruto de sus sudores se volvía nuevamente escaso, cuando los recursos para una vida digna eran nuevamente insuficientes, las personas se reencontraron y se siguen reencontrando con esas raíces ancestrales, ¿no? Y volvemos a ser emigrantes. Se abandonan los espacios conocidos buscando nuevas oportunidades. De hecho, se calcula que en la actualidad hay más de 100 millones de seres humanos que están en proceso de desplazamiento. Emigran a otras tierras en búsqueda de un presente menos duro para sí mismos y un futuro con menos incógnitas para sus hijos, ¿no? Mis ancestros, provenientes ellos del noreste de Italia, se inscriben en esa interminable lista de transhumancia hacia un bienestar que en momentos particularmente difíciles la propia tierra les negó, ¿no? Las personas que emigran son buscadores de dignidad, son buscadores de futuro, son personas que apuestan por reinventarse, muchas veces en fronteras desconocidas. Así lo expresaba un periodista véneto de finales del 800, refiriéndose en este caso al proceso inmigratorio de millones de italianos hacia América. Él decía así: «I scopritori di questa terra furono Colombo e Americo, e la gente va in America per guadagnarsi il vito e canta andiamo in America a lavorare, perché qua non avemo che de sospirar. Non femo sto viaggio per diventar signori, ma per viver più bé e con meno sudori». En estos pocos renglones, aquel cronista describía la situación inmediata que motivó el enorme flujo inmigratorio italiano del siglo XIX y XX hacia América. En el imaginario colectivo italiano estaba presente que América era de alguna manera su tierra, porque siglos antes, dos italianos, ¿no?, Cristóbal Colón y Américo Vespucio, habían abierto las puertas del encuentro entre dos continentes que hasta entonces se ignoraban. Conscientes de la situación límite en la que vivían, ellos supieron confiar en sus posibilidades, sin otro sostén que su decidido empeño. Se lanzaron a encontrar en América esa tabla de salvación. No pretendían grandeza alguna, solo buscaban dignificar sus vidas. Nos preguntamos
por el coste que tuvieron que asumir. Nos preguntamos qué sentimientos generaba en los emigrantes ese desarraigo, ese desapego. Debemos ubicarnos en aquella época, finales del siglo XIX. Los pueblos vénetos, si bien se daba entre ellos cierto nivel de desplazamiento, especialmente entre uno y otro lado de la cadena alpina, llevaban siglos habitando la misma tierra, aquellos mismos valles, aquellas mismas montañas. Habían tejido lazos entrañables con ese espacio vital y habían generado, durante siglos, una cultura propia que les identificaba. Nosotros, ¿no?, los descendientes de tercera, cuarta, quinta generación, miramos esa tierra de nuestros abuelos inmigrantes con curiosidad. Nos atrae volver a ella, conocerla. Tenemos un impulso emocional positivo de aceptación, hasta de cariño, porque sabemos que ahí se encuentran raíces imborrables de nuestra identidad. Pero debemos preguntarnos qué pasó por los corazones, por las mentes de los que se vieron forzados a abandonarlo todo, porque la tierra que les vio nacer no pudo acoger y cuidar sus vidas, ¿no? ¿Tenían ellos los mismos sentimientos que ahora nosotros cultivamos? Les quiero presentar la respuesta que al respecto da el sociólogo Deró en su libro Vida y costumbres en el Plata, editado en el año 1888. Afirmaba Deró: ningún pueblo es tan poco chauvinista, es decir, tan poco orgulloso de lo suyo, como es el nuestro, y siente tan poco los vínculos que los unen a la patria. Esto se constata en América del Sur, donde ningún inmigrante está tan dispuesto a olvidar su lengua y las costumbres de su país, a abandonar su propia nacionalidad, como el italiano. Hasta ahí la cita. Y en la misma obra, el autor deja constancia que, salvo excepciones, la mayor parte de los italianos no han sabido suscitar en sus hijos el amor a la patria lejana. La pregunta que nos hacemos es el por qué. ¿Por qué sucedió esto? Y especialmente por qué el inmigrante alemán, el polaco, el francés, el suizo o el español conservó con mayor empeño sus raíces culturales. ¿Y por qué los italianos han sido tan poco cuidadosos de esa riqueza cultural? Para un campesino salido de Schio, de Breganze, de Fara Vicentino, Castana, Cogolo del Chenjo, la inmigración fue una experiencia traumatizante e impuesta, jamás deseada. Su tierra natal ya no les acogía, no les daba esperanzas, es más, les obligaba a partir. En la práctica podemos decir que les expulsaba. Andemo in Merica fue como un grito de liberación, fue la expresión que llegó a convertirse como en el santo y seña de generaciones de empobrecidos campesinos. ¿Cómo podían ellos mantenerse afectivamente ligados a un pueblo y su cultura si lo que habían recibido de él fue ese destierro forzoso? Para miles de campesinos de la Alta Italia, la inmigración implicó un cambio copernicano, un verdadero renacer. Nada les resultó cercano en las tierras de acogida. Nuestros ancestros, en poco más de 30 días, tiempo que duraba el viaje en vapor desde Génova a Buenos Aires, tuvieron que desaprender su mundo para asumir una realidad que superaba con creces todo lo que ellos habían escuchado. El proceso de adaptación al nuevo contexto y las condiciones que dieron lugar al proceso inmigratorio nos dan una primera e innegable pista para entender el porqué del desapego de nuestros ancestros a sus raíces italianas. En un contexto tan diferente, no podían dar continuidad a sus costumbres, a su estilo de vida.
Es verdad que aquí hay que realizar una matización, que tiene una estrecha relación con el contexto geográfico y cultural en el que terminaron asentándose las familias de inmigrantes italianos. Es interesante porque lo he constatado personalmente, cómo en ambientes menos abiertos al intercambio, con características geográficas similares a las que dejaban ellos en la Alta Italia, algunas comunidades de inmigrantes conservaron y aún hoy defienden con esmero su cultura originaria, siendo la lengua el principal elemento. Y es el caso que me encontré, por ejemplo, en los inmigrantes vénetos de Santa Catarina, en Río Grande do Sul, en Brasil. Ellos se encontraron con una geografía diferente, pero más cercana a la de origen, lo cual les permitió retomar gran parte de las tareas que como campesinos desarrollaban en su tierra natal. Además, en muchos casos, el gobierno de Brasil, les dejaba ahí abandonados en medio de la selva, y por lo tanto la falta de medios de comunicación, el escaso o nulo contacto con pobladores originales hicieron el resto, ¿no? Reconociendo estas excepciones, la tendencia del inmigrante italiano ha sido la de una rápida adaptación a la cultura de acogida, dejando en el olvido y hasta, como digo, rechazando su pasado. No son pocos los analistas, los sociólogos, que ven hasta cierto componente vergonzante en ese rechazo por la cultura originaria. Un pasado cargado de tanto dolor, de tanta marginalidad, no era para ellos motivo de orgullo, ni provocaba adhesión alguna. La propia lengua era utilizada solamente en círculos familiares o de amigos muy cercanos. Lo culto, lo correcto, era hablar solamente la lengua castellana. Y para eso la escolarización de los hijos de nuestros primeros inmigrantes fue un paso esencial para lograr ese objetivo. En contrapartida, esta situación de cara al diálogo intercultural fue muy positiva. Los inmigrantes italianos fueron, en su conjunto, más propensos a la aceptación, a la apropiación de la cultura que les acogía, mucho más que otros colectivos. Optaron por la integración, no por el aislamiento autosuficiente. Para ellos, rehacer sus vidas en circunstancias tan desconocidas reclamaban toda la energía posible. Pero, sin duda, el rescoldo emocional y cultural de su lengua italiana no podría ser borrada jamás. Al sociólogo Deró podríamos decirle que nuestros ancestros ciertamente no han sido chauvinistas, no han sido muy orgullosos de lo suyo, pero tampoco han sido indemnes a su pasado, a aquella rica cultura prealpina y alpina que un día tuvieron que dejar. De hecho, los mismos inmigrantes, que en un principio trataron de hacer borrón y cuenta nueva, relegando la memoria de su doloroso pasado, llegaron a su ancianidad y se reencontraron con aquella memoria, se reencontraron con ellos mismos, y con nostalgia hablaban de su patria lejana, que con tanto dolor y con tanto resentimiento habían abandonado. Es por ello que, después de haber prácticamente olvidado la lengua y las costumbres, después de haber tomado distancia respecto a las angustias que les empujaron a enrolarse como inmigrantes, los jóvenes italoamericanos actuales, los descendientes de nuestros primeros inmigrantes, comenzamos ahora a reavivar los recónditos amores de nuestros abuelos. Bajo las cenizas del tiempo hemos ido descubriendo el candente crepitar de un pasado que nos identifica. La llama no estaba apagada, solo dormitaba.
No se trata ahora de retroalimentar posturas chauvinistas, sino de reconquistar, con visión histórico-crítica, con sencillez, reconocimiento, con gratitud, elementos quizá olvidados de esa identidad ítalo-latinoamericana que los hijos de aquellos primeros inmigrantes llevamos en nuestros genes. Es nuestra identidad la que está en juego, y sin memoria no hay identidad posible.